Estimados telepensantes, sin picarse, hoy día se viene con tutti. Nuestro querido diputado Gonzalo de la Carrera, que se mandó un speech en el Congreso en contra de esta ley corta de ISAPRES, que fue maravilloso. Rodrigo Logan, nuestro candidato independiente, precandidato a la gobernación de Santiago. Muy bienvenidos los dos. Muchas gracias por estar en Esfera Pública, sin picarse, para todos nuestros telepensantes, en vivo y en directo. Hola Vane, hola Rodrigo, muy buenas noches a todos nuestros telepensantes. Hola amigo mío, ¿cómo estáis? Un saludo, muy honrado por la invitación, muchas gracias, y un saludo a todos los telepensantes. Yo siempre se la copio a la Vane, me encantó ese término, el telepensante. Muy bien. Sí, pues porque no estamos acá solamente para a televidentes que miran y se tragan todo lo que uno les dice, sino que son personas que piensan, desarrollan su propia perspectiva y por lo tanto no son las ovejitas de rebaño, sino que son los leones en potencia que se van a despertar como se despertaron los estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Desde acá, un gran abrazo porque hicieron lo que tenían que hacer. Sacaron a un grupo de manifestantes encapuchados que se tomaron la universidad, que estaban poniendo en peligro que ellos pudieran estudiar, salir adelante. Esa es la actitud, no como los padres o la gente del colegio St. Margaret British School, que bajaron la excelente charla que dio Magdalena Mervilá, simplemente porque un par de cabras activistas se pusieron a llorar por redes y las denunciaron ni más ni menos que con la gente que quería destruir este país a través del mamarracho y con gente que tiene un prontuario bastante pervertido que conocemos muy bien. Así es que mis felicitaciones a los estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Eso es lo que hay que hacer. No hay que dejarles ni un espacio. Hay que sacarlos. No hay que dejar que minorías acallen a las mayorías que somos buenas personas y amamos a nuestro país. Gonzalo, ¿cuál es la noticia de hoy día? Y Rodrigo, por mientras, va pensando con qué está picado y con quién no está picado. Yo estoy muy picada, como insisto, con las autoridades del colegio St. Margaret British School por haber bajado la excelente charla de Magdalena Mervilá para no ser funados ellos. Mira, yo primero quiero aprovechar que está Rodrigo, y que Rodrigo fue un muy buen vocero de la En Contra, para decir que nosotros dijimos durante la campaña en que todo el mundo nos trató de traidores porque íbamos a votar igual que los comunistas. Les quiero decir dos cosas. Una de nuestras promesas fue que en marzo nadie iba a hablar de la Constitución. Estamos a mediados de abril y desde marzo que no hemos escuchado hablar de nuevas constituciones. O sea, esto de que había que aprobar porque si no los comunistas iban a seguir insistiendo, demostró ser falso y nosotros tuvimos siempre la razón. Segundo, yo les dije, y todos ustedes también lo repitieron, que no iba a haber ningún intento constitucional nuevo durante lo que queda de este gobierno. Y así ha sido. Tercero, nos amenazaron de que por ley simple o por no sé qué maravillas iban a hacer en el Congreso, ellos no iban a pasar el mamarracho entero por haber votado en contra, no íbamos a tener que comer el mamarracho. Tampoco ocurrió. O sea, todos lo que nosotros les dijimos a nuestros seguidores y a la gente con quien fluimos resultó ser cierto, pero no 90% cierto, 100% en el clavo. Ya, ¿y con quién estoy picado? Estoy picado, fui de nuevo el único parlamentario que votó de derecha, que votó en contra incluso de la idea de legislar de la ley de ISAPRES, básicamente porque esta ley de ISAPRES no es una ley corta de ISAPRES, es una ley corta para robarse los 3.000 millones de dólares que cotizan los cotizantes en ISAPRES. Y quiero explicar dos cosas. Uno, si se llegan a acabar las ISAPRES, se acaban las clínicas privadas. Eso es seguro. ¿Y por qué se acaban? Porque las ISAPRES son las que pagan las cuentas que generamos nosotros los pacientes en las clínicas privadas. Pero lo que la gente no saca la cuenta, y es porque le venden la pomada, es que no importa, usted se compra un seguro complementario. No, señores. También se acaban los seguros complementarios al precio que los conocemos. Es decir, usted se puede comprar un seguro complementario por 1 UF porque la primera parte del gasto lo paga entero el ISAPRES. Entonces el complementario paga la proporción que no pagó el ISAPRES. Pero si se acaban las ISAPRES, toda esa primera parte se va al suelo y queda en cero. Entonces usted tiene dos opciones, o irse a FONASA y hacer la cola, o comprar su seguro complementario, pero ya no pagando una UF, sino que van a costar, no sé, cerca de más de 2 o 3 millones de pesos al año por persona.
por persona. Entonces, les quiero decir que están todos absolutamente equivocados en el Congreso, porque aquí no están castigando a las ISAPRES, están castigando a 3 millones de usuarios, de beneficiarios del sector privado, pero también están castigando a una gran proporción de las personas del sector público, y con esto cierro. Resulta que el 83% del sector público está en FONASA, pero no se atienden en FONASA. Hay un 53% de ese sector que paga un extra para salirse de la cola de FONASA e irse al sector privado clínico a atenderse. Entonces, la ISAPRE no es que atienda el 17% de los chilenos, sino que las clínicas privadas atienden al 54% de las prestaciones que se hacen en Chile. Y por lo tanto, esto es un desastre mayor. Y tal como pasó con la reforma previsional ayer en el Congreso, esto se fue vacío a una comisión mixta. Pero ojo, aquí hay una diferencia. El Senado lo había aprobado. O sea, nosotros veníamos haciendo el segundo trámite constitucional después del Senado. Teníamos que revisar lo que hizo el Senado y se desmanteló todo. Y se fue a la comisión mixta. Pero lo que no se desmanteló es la rabia y la ignorancia de los parlamentarios que votaron a favor y que están en la mixta por destruir el sistema ISAPRE, básicamente porque ni usted, ni yo, ni nadie aceptaría trabajar 10 años gratis. No pueden tener utilidades en 10 años. O sea, solo pueden tener pérdidas. ¿Quién va a querer seguir en una industria durante 10 años donde se le prohíbe tener utilidades? Y por lo tanto, el sistema de ISAPRE, si pasa la mixta tal como venía del Senado, se acabó, nos vamos todos a FONASA o vamos a comprar seguros internacionales que nos van a cobrar un ojo a la cara para atendernos en las pocas clínicas que van a sobrevivir. He dicho. Rodrigo. Ya, yo lo estaba escuchando, que estaba buscando, disculpen a los telepensantes, que no sé, estaba buscando la intervención de Gonzalo, por eso me estaba girado para acá por el computador que tengo acá. Dicho, estamos pidiendo disculpas. A ver, yo con quién estoy indignado, con varios, pero vamos a tomar lo que dice Gonzalo, y yo invito a la gente a que mire otro prisma, aparte de lo que dice Gonzalo. ¿Ustedes han preguntado alguna vez qué es lo que es una ISAPRE? Porque mucha gente en este país tiene la idea de que la ISAPRE es el prestador de salud, y no es así. El que me cura a mí no es la ISAPRE, es un médico, es una clínica. La ISAPRE es el intermediario entre el cliente, el paciente, la persona, el ciudadano y los prestadores. Por tanto, es el pagador, Rodrigo, es el pagador, el que paga la cuenta. Dentro de la lógica, entonces es un contrato, tiene las reglas del contrato de seguro. ¿Y por qué? Porque yo pago una prima, que son el 7% de mis cotizaciones, y 7% y adicional, pero el 7% es el base, y sobre eso tengo derecho a un seguro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día no estamos, siento que hay una parte de que no estamos haciendo el diálogo honesto, ¿ya? ¿Y por qué el diálogo honesto? Porque hay una parte que, en este caso el gobierno, que tiene una idea de que estos tienen que desaparecer este modelo para que todo vaya al sistema público, pero no están dando una alternativa. Y siento que además, cuando se hace la conversación respecto a lo que es la ISAPRE, tampoco entendemos que la ISAPRE es un seguro, sigue la lógica de un seguro. Y como sigue la lógica de un seguro, porque no es un prestador, la lógica de un seguro es que nosotros tenemos que ver cuántos son los costos de la salud. De hecho, hay un índice que se lo entregaron al Parlamento. ¿Y por qué hago este análisis? Porque fueron las mismas ISAPRES las que dijeron de que habían ciertas prestaciones de salud o actos médicos que le llaman ellos, que podían compendiarse para tener un solo pago. Y eso dio pie a lo que es el bono PAT, por ejemplo, en maternidad. Y dijo, mire, no tienes que sumar cada uno de los actos médicos en cuanto a su valoración, sino lo tomas como un solo acto, y eso te va a dar un precio determinado. Además, ¿sabían ustedes? Muy técnico, Rodrigo, ¿eh? Para nuestro público que está yendo ¿Sabían ustedes que hay un montón de prestaciones en las cuales el Estado subsidia al sistema privado y que eso no se ha transparentado hasta el día de hoy? ¿O ustedes creen que las clínicas de diálisis no le dan nada al paciente porque trabajan gratis? Eso no es así. ¿Ah? Y eso viene de la ley GES del año 2003. Pero dicho eso, entonces, creo que ese diálogo no se está dando de una manera honesta en el Parlamento, y por eso que al final se confrontan las ideas de aquellos que quieren que desaparezca el sistema
con aquellos que quieren que el sistema llegue a rajatabla y no se pueden encontrar. Y no se encuentran porque hay muchas diferencias, sino porque no hay voluntad de transparentar y conversar el tema como realmente debería ser. Es un seguro. Lo mismo que la AFP. La AFP también es un seguro. Y dicho eso, Rodrigo, otra cosa... yo creo que saliéndose un poco de los árboles y mirando el bosque, lo que aquí está sucediendo es que sigue avanzando con mucha fuerza el programa de gobierno de Gabriel Boric, que se resume en el propósito de transformar a Chile en la tumba del neoliberalismo. El neoliberalismo es justamente la participación de los privados y una acción del Estado que es meramente subsidiaria, ¿no es cierto? Entonces, de lo que se trata es de liquidar a los privados en todas las áreas que sea posible. Y la de la salud es una muy importante. Entonces, cuando uno observa que hay gente que dice, no, pero el proyecto del gobierno fracasó, si mira, si están re mal, están tan bien que tienen al país en el caos que ellos querían tenerlo, que avanzan absolutamente con la destrucción del modelo que ellos odiaban y que al mismo tiempo aquí le vamos a responder a Danilo, Rodrigo, porque tenemos un telepensante que no sabe que tú eres uno de los principales detractores de la Agenda 2030, públicamente expresado. Alguien si no fuese así, de hecho eso es parte de la conversación que tenemos hoy día, porque tenemos una situación gravísima en la que, en definitiva, se habla de una oposición que tiene el mismo jefe que la extrema izquierda. Los dos tienen el mismo jefe. El jefe son las plutocracias internacionales que manejan la Agenda 2030. Y aquí la pelea dentro del país es quién va a gestionar la agenda. Esa es la pelea política que hay hoy día. Y tú eres una de las personas que más sabe y que más ha peleado y que más ha sido catalogado de conspiranoico y de todas las cosas que pueden haber. Entonces, a mí me llama la atención que haya uno de nuestros telepensantes que diga que tú eres globalista. Entonces, ¿cómo respondes tú a esto? A lo mejor lo dijo porque tengo forma de globo, porque soy gordito, pero de globalista no tengo nada. No, yo creo no hay que confundir, chiquillos, lo que es el globalismo con lo que es la globalización. El globalismo es el proceso donde los distintos países se correlacionan unos con otros, porque no vivimos solos, ¿ya? En el mundo. Pero el otro es el globalismo, que esa es una figura doctrinaria que lo que trata es de generar un estatus único donde los países desaparezcan como individuos, o sea, como unidades individualmente consideradas y pasen a formar parte de un gran estamento, lo que le llaman el nuevo orden. ¿Y por qué yo siempre les digo que hay que tener cuidado? Porque miren, les voy a poner ejemplos. Cuando usted tiene un organismo que es universal, o sea, un gran país, si usted lo quiere, una gran estructura, significa que el que toma las decisiones a nivel general no son las instituciones de su país, sino que es el director de la OMS, a propósito del Reglamento Sanitario Internacional, el Tratado Pandémico, es el secretario general de la ONU, a propósito de las normas de la Agenda 2030. Y los países están obligados a respetar esas normativas que vienen de afuera. ¿Usted no me cree? Entonces, mire, veamos, por ejemplo, cuando hablan de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria, ¿qué quiere decir? Que al mundo del agro les van a decir cuáles son las necesidades del país, que no las va a decir las instituciones chilenas, y qué es lo que tienen que cultivar. Por ejemplo, soya, ¿cierto? En el mundo de la salud, imagínense lo peligroso que es que todos pertenezcamos al sistema público y no tengamos el derecho a la libertad. Eso quiere decir que el regente que está arriba, por ejemplo, el director de la OMS, a propósito del Reglamento Sanitario Internacional, señala una política pública en materia de salud que va a ser aplicada por el sistema a nivel general para todos y va a ser obligatorio. Y ahí incluso yo lo podría llevar más a un tema valórico. Ustedes entienden que hoy día hay algunos centros de salud que tienen objeción de conciencia a propósito del aborto. Después no podrían tener. No existiría. Y te puedo dar muchas cosas en ámbitos como agricultura. Yo te puedo dar algo que ya pasó, que lo menciona la Vane siempre en los programas. Chile contrata créditos como si fuera un mérito ir a pedir plata prestada. O sea, imagínate tú en tu casa que tu marido, usted señora, o usted marido y su señora llegara y le dijera, ¿sabes? Estoy contenta, hoy día pedí un crédito y me lo aprobaron. Y dice, chucha, si estoy pidiendo plata prestada es porque no me alcanza con lo que gano. Bueno, a Chile no le alcanza con lo que produce, entonces sale a pedir plata prestada y tendríamos que aplaudirlo por salir a buscar plata prestada. ¿Y sabe qué comprometen a cambio? Comprometen a cambio que el sector privado tiene que tener igualdad de cuotas de hombres y mujeres en los directorios. O sea, desde afuera nos prestan plata a los chilenos a cambio de que obedezcamos
y digamos que nuestro derecho de propiedad, porque imagínate que yo me hice mis ahorros a través de vender cosméticos y trabajé, llegué a tener 99.000, casi 100.000 mujeres independientes que vendían cosméticos para mi empresa. Yo, obviamente, en mis directorios hubiese tenido puras mujeres, porque en ese momento el consumo de cosméticos en hombres era del 1 o el 2%. O sea, hubiera preferido siempre tener un directorio cargado a las mujeres, pero no que el gobierno me dijera que usted tiene que poner 5 hombres y 5 mujeres, porque eso es violar el derecho de propiedad, de tú escoger quienes crees que son las mejores personas para tu empresa. Bueno, ahora Chile sale a pedir esta plata y compromete al sector privado en cuotas. Bueno, y ahí estamos. Y lo más. Espérate, y lo están haciendo. Cuando tú sales a pedir plata afuera, la plata hay que pagarla. ¿Sí? ¿Y saben qué? Porque yo les digo, mira, ¿por qué te hago porque es súper atingente lo que está diciendo. Hoy día yo estuve en la ENADE y vi cómo el Encuentro Nacional del Empresario, y vi lo que dijo el presidente de la República, y fíjate que entre lo que dijo el presidente, lo que dijo el ministro Marcel, lo que dijo Rodrigo Valdés, que fue un exministro, ahora trabaja en el Fondo Monetario Internacional, y fue un exministro de Hacienda, y lo que dijo al final la ministra Toá, siempre terminaban sus presentaciones con, entonces hay que aprobar el pacto fiscal. Cada vez que usted sale a pedir plata afuera, amigo mío, pues tiene que pagarla. ¿Y cómo lo va a hacer con un Estado que hoy día no trabaja en ser más eficiente? Subiendo los impuestos. Sí, porque la plata hay que pagarla. Imagínate que usted sacrifique parte de la soberanía de tu país en obtener fondos del CAF, del Fondo Monetario, del Banco Europeo, de todos esos lugares. Tú igual tienes que pagarlo. ¿Y cómo lo haces si no tienes una eficiencia en el gasto fiscal? Y más encima estás diciendo que vas a aumentar el gasto fiscal para el contraciclo. Esa plata hay que pagarlo. ¿Cómo lo haces? Impuestos. Y eso es lo que Rodrigo, y además aquí hay otra cosa que es muy importante en el carácter ideológico del crédito que se está pidiendo. Según un estudio de MOL publicado hoy día, un 56,4% de las empresas está adhiriendo a la ideología de género, es decir, entrega beneficios a los trabajadores del movimiento LGTB. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que tú, al introducir la variable genital como distribución de cargos dentro de la sociedad, es decir, hombres o mujeres o minorías sexuales, etcétera, tú lo que estás haciendo es cambiar nuestra antropología racionalista en que nuestro mérito, el talento, el esfuerzo son los motivos por los cuales el mercado te reconoce por una antropología material genital. Y eso es un cambio, ese es el cambio que viene de fondo filosófico en la Agenda 2030, que es que nosotros ya no valemos por nada que tenga que ver con nuestra espiritualidad, nuestra psicología, nuestra capacidad de salir adelante, porque es la igualdad tabula rasa, es la igualdad del totalitarismo. Eso es lo grave. Ellos siguen avanzando su revolución. Con esto obligan a que nosotros tengamos que hacer, producto de ese crédito, el cambio que estaba contenido tanto en el mamarracho como en el mamotreto, que es que nosotros ya no valemos como seres humanos, sino que según qué genitales tenemos. Y eso es poner los genitales donde estaba el espíritu y el espíritu donde estaban los genitales. Esa es la inversión de toda nuestra cultura cristiana occidental. Esto es mucho más grave de lo que se piensa así abiertamente. Y ellos lo saben perfectamente. Ahora, otra cosa que me parece grave, y dado que tú vas de precandidato a gobernador independiente y que nosotros queremos hablar de eso, es la salida que tuvo Desbordes de apoyar, él va de candidato a alcalde por Chile Vamos, de apoyar al gobierno y pedirle a la oposición que no diga más, que el gobierno ha fallado en materia de seguridad. Lo dijo, dijo, la oposición tiene que dejar de lado este discurso de que el gobierno no ha hecho nada, porque eso no es verdad. Acaban de asesinar a una testigo que denunció a la presencia del tren de Aragua en Chile. Tenemos niveles de criminalidad que según la TOA bajaron un 6%, según Mochetti es imposible medir realmente cuántos homicidios hay, porque la PDI tiene un número, Carabineros tiene otro número, etcétera. Pero realmente que salga Desbordes a decirle a la oposición que no critique más al gobierno que nos tiene en el estado que estamos, francamente, si alguien cree que en Chile Vamos todavía hay oposición, está viviendo, como dice la Tere Marinovich, en Narnia. Mira, yo te quiero decir algo, y a propósito de esto, tu hermano Johannes dio una entrevista acerca de la postulación de Aldo Duque como independiente, apoyado por Johannes, que está formando su partido político, y que le piden, ¿no es cierto?, que en aras de la unidad se tiene que bajar ¿quién? Se tiene que bajar Duque.
¿Y por qué no es al revés? ¿Por qué en aras de la unidad no se tiene que bajar desborde? Entonces yo le puse a tu hermano hoy día, le mandé una crítica porque encontré que en cuanto a la forma y al contenido, su entrevista fue redondita. Pero resulta que si uno quiere ser candidato potente, uno no puede quedarse en las razones. Las razones se olvidan, las emociones quedan. Entonces yo creo que el discurso de razones es un discurso que está obsoleto en la política, porque las razones solamente afectan o llegan a una parte muy reducida de la población, en cambio las emociones no se olvidan. Para que no se les olviden las emociones, les quiero decir varias cosas al señor Desbordes. El señor Desbordes estaba mencionado en el caso de Panama Papers. El señor Desbordes tiene una señora que trabaja en gendarmería con un sueldo millonario. El señor Desbordes aparece mencionado y nadie se ha dedicado a comprobarlo porque es del sector de la derecha, entonces la derecha ahí mira para el lado. Tendría, estoy diciendo en condicional, eventualmente cuenta en el exterior. ¿Por qué no es revisado si efectivamente esas cuentas existen y de dónde pudo haber sacado sus dineros? El señor Desbordes es el sandía, se dice carabinero, verde por fuera, pero es rojo por dentro. Por eso está defendiendo a este gobierno en la agenda de seguridad. Pero lo que me pica, sin picarse, lo que me pica es que Chile Vamos va a conducir al electorado de derecha a votar por este tipo de personas. O sea, a votar por una persona que está siendo permanentemente cuestionado por distintas cosas, como por ejemplo que su señora, apitutamiento político, esté trabajando en gendarmería con sueldo millonario, que él pueda eventualmente tener cuenta del exterior, que él se dé la desfachatez de defender a este gobierno. O sea, él no es opositor. Vamos a escoger, o van a escoger al Chile Vamos, postula a un alcalde que está más con la oposición, que está más con el gobierno que con la oposición. Y lo que me pica más de todo es que Republicanos, que partió como caballo inglés, tratando de defender ideas, principios, ahora se dio vuelta la chaqueta y ahora defiende, según ellos, conveniencias. Conveniencias que nadie entiende. ¿Por qué? ¿Por qué podría Republicanos preferir a Desbordes que a Aldo Duque? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón son, ¿no es cierto?, siempre están ahora genuflectándose frente a Chile Vamos? Le quiero decir más, para que las emociones queden a flor de piel. Ayer hicieron un live, el presidente republicano y José Antonio Kast. 114 personas en el chat, 114, para una persona que fue candidato a presidente de la República. Es decir, Republicanos está hoy día realmente equivocando el rumbo y dejando a su electorado más fiel, huérfano, y ese electorado espero que quede todo radicado en el partido que forme Johannes Kaiser, que creo que se va a llamar Nacional Libertario. Eso es lo que quería decir, porque estoy picadísimo con Republicanos, porque está apoyando a candidatos globalistas, está apoyando a Cubillos. Después no se quejan si los colegios particulares subvencionados o los colegios estatales de la comuna de Las Condes les introducen la S y lo hacen desvestirse cuando son párvulos. Y está apoyando también la candidatura de Belolio en Providencia, que también es el promotor de la ley ESI en Chile. Entonces, Republicanos se olvidó de su ethos, se olvidó de quiénes son, se olvidó de su electorado y ha decidido jugar a un partido que no era lo que estábamos pensando. Así que esa era mi, sin picarse de hoy, estoy súper picado con la gente de derecha que va a llevar a mucha gente de derecha a votar equivocadamente por personas que no les convienen. Eso es lo que me tiene enrabiado. Pero yo creo que están subestimando el poder de la ciudadanía, Gonzalo, por tercera o cuarta vez. Pues resulta que, mira, fíjate que cuando ellos hacen sus estructuras y sus estrategias políticas, se están basando en los partisanos, en los partidos políticos. Y resulta que las personas del partido político no representan más del 2,4, 2,6% de la población. O sea, tenía un 97% de personas que no son partisanos y que tienen una forma de tomar determinaciones distintas. Lo hicieron en el 2022 y en el 2023. Y además hay gente que como tú dices, claro, tú dices, apela a la emocionalidad y no solo a la racionalidad, pero el voto de la gente de derecha es distinto a la gente de izquierda. La gente de derecha es más racional a la hora de poder tomar decisiones. Fíjate siempre. No, pero espérate, Rodrigo. De la elite de derecha hay 5 millones de votantes que no quieren
no están ni con la política, yo le llamo ateos políticos. Esas 5 millones de personas son los que decían las elecciones. Esas personas, lo único que miran es... A menos que tengan una alternativa. Alguien que les dé una alternativa todavía no existe. Porque el sistema político actual te obliga a votar, pero no te deja elegir. Segundo, la gente tampoco está haciendo el proceso reflexivo. Mira, ¿por qué te digo yo el tema del voto de la gente de derecha e izquierda? La gente de izquierda, ¿cuánto es lo mínimo que ha tenido el presidente Boric de aprobación? 30%. 32. Con todos los casos. ¿Cuánto fue lo mínimo que tuvo Sebastián Piñera? 8. 6. Bueno, 8. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, hay ciertas cosas de racionalidad que le dicen, ¿sabe qué? Aun cuando lo queremos todo, no le perdonamos esto. Pero resulta que en la izquierda eso no pasa. Porque en la izquierda, ellos, he visto humanistas, no son tan cuantitativos, son más cualitativos. Ya es un tema que podríamos discutir otro día, pero para que veas cómo son las fisonomías de los dos. Y lo otro es que tampoco se están diciendo las cosas acá, siento que no se da el meollo. José Antonio es el presidente de una organización que se llama Political Network for Value, que es una organización que está avalada por la ONU. Entonces, hermano mío, por favor, no trate de tapar el sol con un dedo. Si él es el presidente de una organización apoyada por la ONU, Political Network for Value, for Values, búsquenlo. Entonces, ¿qué esperas, hombre? Si no hay peor cosa que hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Si sabes que yo no tengo problema, si yo no tengo problema con eso, estamos en democracia, pero quiero que lo transparente. Diga, mire, ¿sabe qué? Da igual si es de derecha o izquierda, tenemos al mismo patrón, al mismo mandante, que es la ONU. O tú crees, por ejemplo, cuando tú ves, hay una organización que se llama la Open Society, que elige a los 100 líderes de los más influyentes de los países. ¿Sabes cuáles eran los 2 líderes más influyentes en este país? Uno se llamaba el señor Charper, Diego, y el otro se llamaba George Johnson. A mí, hermano, entonces, a mí, por eso yo le digo a la gente, no deje que le metan el dedo en la boca. Si le da igual aquí, en vez de derecha e izquierda, es soberanistas con globalistas. Eso es. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar soberanistas de derecha e izquierda, créame. Solamente tienes que amar tu patria, amar tu país, ponerlo por encima de tus intereses personales y de tus amigos. Pero si tú pones los intereses de gobiernos extranjeros, que no le hemos jurado lealtad a organizaciones globalistas, y bien, pero tienes que explicar ciertas cosas. Explícame tú a mí, a ciudadano Logan, explícame por qué me están imponiendo la Agenda 2030 con los 17 ODS, si a mí nunca me preguntaron, no hubo ni un plebiscito, se pasaron por alto el artículo 5º de la actual Constitución, a mí nunca me preguntaron si yo quería la ESI en el colegio. A mí no me preguntaron si yo quería soberanía alimentaria. A mí no me preguntaron si quería que los medios de producción fueran cada vez en manos del Estado. Eso es súper marxista. Y que si querían restringir las libertades, o tú realmente creéis que están levantando el tema de la PGU para que la PGU llegue a un umbral, que ellos quieren llegar a 500.000 pesos en la PGU, ¿no? ¿Sabe por qué es eso? Porque si yo voy eliminando la iniciativa privada y hago que toda la gente dependa del Estado y les doy 500 lucas de PGU base, lo que hago es que tengo un sistema de dominación de masas a través del gobierno benefactor. Todos van a llegar a mí como Estado. Y por tanto la gente va a dejar de emprendimiento, la gente va a dejar de sus libertades porque va a depender de mí. Y tú me dices, no, pero mira lo que pasó en la pandemia, donde había menos mano de obra en la construcción, en retail, en turismo, porque la gente decía que con todo lo que recibía, con los retiros, con el tema del IFE, el ILE, la vejez, la gente ya me quedo en la casa mejor. Eso ya lo probaron, eso se llama ingeniería social. Y eso está en el ODS 3 y en el ODS 17. Pero por eso queda mucha rabia por Rodrigo, que esta agenda esté apoyada por Chile Vamos con tanta fortaleza que confunde el electorado, porque el electorado nos dice, pero espérate, el electorado nos dice por qué pelean, por qué dividen, el enemigo está al frente, me lo repite todos los días. Yo le digo, no, si es que el enemigo siempre va a estar al frente. Lo que no queremos es un cuchillo en la espalda de los que están al lado de nosotros. Por eso es que nos quejamos, porque somos pocos la resistencia. Pero en el fondo, el público todavía no termina de convencerse que Chile Vamos es globalista, no es patriota. Que Chile Vamos sigue las mismas banderas que la izquierda. Gonzalo, tú tienes toda la razón. Si cuando a mí me dicen, yo le digo, miren, chiquillos, por favor, es que analicemos. Nosotros decimos, la presidenta Bachelet, el presidente Piñera, ambos eran globalistas.
Y tú ves porque ambos dictaron decretos donde dejaron entrar y crearon la comisión en sus respectivos gobiernos, la comisión de ejecución de la Agenda 2030 en Chile, de implementación. La comisión de implementación, tanto en el del gobierno de la presidenta Bachelet y el gobierno de Sebastián Piñera. Veo uno de los mayores ministros que tenía el presidente Piñera, el ministro Alamán, ¿dónde está? En España, trabajando para quién? Organismos internacionales. Entonces, amigo mío, si insisto, yo no tengo problema en que usted me lo esboce, que usted me diga, sí, Rodrigo, o sea, sí, Gonzalo, yo soy globalista. Y yo soy globalista y creo en esto porque creo que esta es la forma de construir sociedad para que tengamos un Chile más próspero. Listo. Pero explícamelo, no te vistas con ropas ajenas para hacer lo que no es. Porque ahí sí me complica. ¿Por qué? Porque al momento de tomar tu determinación. Porque ustedes saben que acá firmamos un memorándum de entendimiento con los chinos para permitirles que hagan operaciones científicas en la Antártida. ¿Lo sabía? Que la gente, nada. Sabían que nosotros estamos, hoy día nosotros estamos entregando soberanía en distintos ámbitos. Sabían que el tema de la inmigración ilegal, yo hoy día veo todo rasgando vestidura con respecto a la inmigración ilegal. Y yo les digo, y cuando tuvieron que votar derogar el decreto ley 1094 del año 75, el artículo 69, que es el que establecía el delito de ingreso ilegal al país. Y tú sabes que es un delito el ingreso ilegal al país, pueden meterse los carabineros, porque sería flagrante ver a un inmigrante ilegal metiéndose. Delito flagrante. Pueden actuar los militares, los carabineros, incluso la ciudadanía. Y cuando los parlamentarios de mi país eliminaron eso por la ley 21.325, la actual ley de inmigración, nadie me pareció extraño que no hubiera una figura legal con la cual nosotros pudiéramos hacer. Y ¿sabe qué? La inmigración ilegal ya no es delito, pero sin embargo aquí hay normas, aquí en el Código Penal, el 411 bis y siguiente, que no los quiero latear, que establecen que es un delito el chileno que ayude a ingresar ilegalmente. O sea, no es un delito para el inmigrante ilegal en la mala ley, es un delito que lo ayude. Entonces yo digo, los camiones, los buses que los llevan de Colchane a Oviedo, a Iquique y de Iquique a Santiago, y que son pagados hoy día por el Ministerio del Interior, porque hay una productora. Cuando veo que entran y que la PDI les entrega, les dice autodenúnciense y les entregan un formulario donde él puede poner el nombre que quiera, donde les tienen un centro de recepción, que hay unas casas que se llaman RHO, que son unas casas prefabricadas que se las entregó la ACNUR, y que esas casas nosotros pedíamos a gritos que se las entregaran a mis compatriotas ahí en el incendio de Viña del Mar. Son maravillosas, pero se la entregan a ellos, ¿cachai? Mira, lo que pasa es que acá el problema, Rodrigo, es que yo creo que no hemos terminado de decir las cosas como hay que decirlas para que también la gente lo entienda. Un globalista es una persona que no representa a la ciudadanía, es una persona que su jefe no es el ciudadano que lo vota, es una persona que su jefe se sienta en la ONU y financia a la ONU. Esa es una persona globalista. Por lo tanto, lo que acá está pasando es que tenemos esencialmente dos grupos políticos peleándose para tener la venia de ese jefe para ver quién implementa esa agenda acá. La agenda la comparten los dos grupos políticos exactamente igual. El jefe no tiene nada que ver con nosotros. Ellos responden a otros mandatos. Ese es el punto. Y los pocos que quedamos fuera de esto, y aquí yo comparto el estar picada con Gonzalo, porque cuando uno ve que las tres comunas de derecha, se supone como esencialmente derecha que tiene Chile, votaron mayoritariamente por un proyecto de nueva constitución de extrema izquierda habilitante con 12 bordes pactados con Tellier, que reducía nuestros derechos fundamentales a la nada misma. Y esa gente, por seguir a influencers y a opinólogos y a políticos que finalmente responden a esos otros jefes, todavía ni siquiera se dan cuenta de que el mapa político cambió. Yo voy a hacer un esfuerzo el lunes que viene en explicarle al estimado Fernando Villegas que el mapa político cambió. Los comunistas siempre fueron internacionalistas, pero ahora se tomaron los organismos internacionales y desde allá están dirigiendo todos los hilos en todos los países. Oye, no solamente los organismos internacionales van y mira, ¿cómo controlo yo un pueblo? Si yo quiero controlar un pueblo, piensa que yo soy comunista y soy un estratega de los comunistas. Lo primero que tengo que controlar es lo que aprenden mis niños, la educación. ¿El ministro de Educación de qué partido es? Tengo que controlar a las Fuerzas Armadas para que no se vayan contra mi gobierno. ¿El subsecretario de qué partido es? Tengo que
controlar lo que se le dice a la población. La vocera de gobierno, ¿de qué partido es? Y tengo que controlar la agenda legislativa. El presidente de la Cámara de Diputados, ¿de qué partido es? Anda, mujer. ¿Cómo no se da cuenta la gente? Oye, ¿y el Poder Judicial de qué partido es? Esta otra cosa que nos tiene... Gracias, Gonzalo. Esta otra cosa que nos tiene picado. Nosotros hicimos una censura, yo la apoyé. Guillermo Ramírez salió a decir que era un error de la UDI haber apoyado la censura. O sea, él está finalmente porque se queden los comunistas en la testera. Nosotros nos vamos a cejar en los esfuerzos para sacar al Partido Comunista de la testera, porque esta nueva mesa directiva de la Cámara de Diputados llegó con cohecho. Se compraron los votos, compraron ausentismo para que no llegaran a votar algunos parlamentarios y compraron a Gaspar Rivas. Fíjate que Gaspar Rivas, el loquito de la Cámara... Yo los quiero ver cuando sea la primera vez en que Gaspar Rivas, como primer vicepresidente, tenga que presidir ante cualquier cosa que no pueda asistir la diputada Cariola. No, sí, ya ha presidido. Ya ha presidido. ¿Sí? Pero está calladito porque estuvo muy asustado, porque como confesó, como sí, no tiene filtro, confesó que lo habían comprado, entonces ahora está amurrado y está callado por unos días. Pero eso le va a durar poco. Y nosotros teníamos que votar, pero fíjate que yo voté a regañadientes por Joana Pérez para presidir la Cámara. Me vino a ver y le dije que votaba a regañadientes por ella porque era un voto patriótico, para que no salieran los comunistas. Pero fíjate que cuando hacemos la censura, uno esperaría que esas personas que tú llevaste a la mesa, y se los dije a todas las personas que me quisieron escuchar, estas personas da lo mismo que las tengamos nosotros en la mesa, que las nombremos nosotros, porque siempre se cargan para la extrema izquierda. O sea, para mí no hace diferencia Carol Cariola a un amarillo, a un demócrata, porque finalmente cuando tienen que escoger, escogen para el lado de los comunistas. Eso es irremediablemente sí. Bueno, ahora tuvieron que escoger si censurar a la mesa comunista, que llegó a robarnos nuestra soberanía. Los parlamentarios tenemos dos responsabilidades. Una, legislar, y dos, fiscalizar al gobierno. Si el gobierno nos pone los cargos, quiere decir que perdemos, nos cercena la capacidad de fiscalizarlos, porque si ellos nombran la mesa directiva de la Cámara de Diputados, este poder independiente deja de ser independiente y pasa a ser subalterno del gobierno. Los parlamentarios tenían la posibilidad de censurar. Y a quienes llevamos a la mesa, espera, que llevamos de presidente a demócratas a la mesa, a la Joana Pérez, ella y todo su grupo, toda su bancada, se abstuvieron. Es decir, rechazaron la censura, por decirlo así, y dejaron a los comunistas. O sea, lo llevamos a la mesa y cuando esperamos al tiro una retribución en menos de 5 días, en menos de 5 días nos podrían haber retribuido y haber censurado, haber ido de nuevo a la elección y haber ganado ellos. Prefirieron a los comunistas. ¿Saben por qué? Pero yo insisto, hermano, ¿para qué nos engañamos? Si tú tenés porque el poder... Pero la gente no se puede engañar si el partido... Hermano, el Partido Demócrata, la memoria, chiquillos, vamos a la memoria. El Partido Demócrata, ¿usted se acuerda por qué empezó el segundo proceso constitucional? Porque empezaron a modificar la constitución política. ¿Y usted sabe quién fueron los autores de esos proyectos de ley? La señora Jimena Rincón y el señor Matías Walker, los senadores. ¿Y de qué partido son? Ya, pues. Entonces son demócratas, hombre. ¿Por qué creemos que vamos a solucionar nuestras ideas entregando los puestos importantes a gente que no va a defender nuestras ideas? Si esa es la típica genuflexión de Chile Vamos en la cual cayó Republicano. Yo prefiero ir y perder una elección, pero ir con un candidato que si llega a la mesa va a dar la batalla cultural, va a dar la batalla de la idea, a entregarle el poder a quien nunca me va a representar en las ideas. Y eso es lo que Chile Vamos dejó de hacer hace muchos años. Esta es culpa de Piñera, culpa de Lavín, culpa de Alamán, culpa de Chadwick, culpa de toda esa generación que cree que los grandes acuerdos a lo Patricio Aylwin son lo que nos van a llevar a un país desarrollado. Y Chile, desde Piñera 1 hasta hoy día que no crece. Chile se le olvidó de crecer, Chile se olvidó de progresar, pero la gente sigue escogiendo y probablemente tengamos a la Matei de presidente, que es prácticamente lo mismo, son los mismos ingredientes. Sí. Oye, tiempo, que tenemos que leer 3 superchats de gente que nos está apoyando. Señor director, por favor, usted tiene la palabra. Superchat, no alcanza, RTA, pronóstico.
Chile Vamos canjeará la reforma tributaria y pensiones a cambio que Boric le patrocine y les dé los votos para el cambio al sistema político. Ahí tenemos un superchat, lo respondemos, vamos a leer los tres y ahí respondemos. Segundo superchat, muchas gracias Antonio González. Incluso a republicanos le hubiera subido los bonos si apoyaban a Duque. Me cansé de republicanos, voy por Johannes y Aldo. Muy bien, muchas gracias Antonio. Y tercer superchat, RTA nuevamente, Chile es un chiste, gracias RTA. Nuestro registro civil es falsificadora de identidades para delincuentes de cualquier parte del mundo y baratito. Ahí queda, creo que esa hipótesis del cambio de la reforma tributaria por la reforma política es una hipótesis interesante. ¿Qué piensas tú, Rodrigo? O sea, y lo dijo el presidente, no lo dije yo, lo dijo en la mañana en ENADE, que él estaba abierto, incluso ayer, no sé si fue lo que dijo la diputada Cariola, cuando le dijo que a propósito que sí podían trabajar en varias reformas a la vez. O sea, lo que quiso decir es que podían caminar y mascar chicle, o sea, podían hacer cosas a la vez, incluyendo la reforma del sistema político. Y se están haciendo esos acuerdos. Si esos acuerdos. Oye, Rodrigo, tengo una pregunta. ¿Cuál fue la recepción de los empresarios para el presidente Boric hoy día en ENADE? Estaban callados porque había una tensión a propósito de los... ¿Pero lo aplaudieron a rabiar al salir o qué? ¿Lo aplaudieron al salir o qué? No, sí lo aplaudieron, pero fue un aplauso de respeto, sí, de respeto. ¿Ya? Pero no... ¿Cómo va a tener respeto ese macho? No, pero no fue un aplauso espontáneo como el de Don Francisco, el que fue el que abrió la sesión. Pero fíjate que me encantó, pero que para saber el nombre, aquí está lo doy bien. Se llamaba la presidenta, la señora Karen Tal, la presidenta del directorio. Karen Tal es la dueña de CADEM, es presidenta de ICARE hoy día y es una persona de centro izquierda, te diría que yo, tipo PPD-PS. Ella, para mí, CADEM tiene dos negocios. Uno, hacer encuestas para el sector privado sobre sus productos, la preferencia de los consumidores y todo eso. Y otro es generar opinión. Y por lo tanto, ellos se hicieron famosos con la famosa pregunta: ¿usted quiere trabajar por la misma plata 40 horas? Que se empieza a implementar esta semana. Entonces, a mí no me da ninguna seguridad parental. Sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Lo que sí me llamó la atención, yo en lo personal, yo voy a dar una opinión muy, muy personal. Respecto a la ENADE, siento que la ENADE es como el juego de juegos. Cada uno están todos buscando cámara y se juntan algunos con otros y empiezan a conversar temas que normalmente deberían estar por ley lobby, pero no lo están porque están en un encuentro. Y me llama poderosamente la atención porque es un encuentro más político que técnico, ¿ya? A excepción de lo que de la presentación del ministro de Hacienda, Marcel, y Rodrigo Valdés. ¿Qué es lo que me llama la atención? Oye, perdón, ¿cómo ven cuánta gente? Yo no puedo ver de aquí cuánta gente nos están viendo, pero dice, a Hack lo vieron en vivo casi 150 personas y este directo tiene sobre 1000 personas. ¿Sí? Así es, pues. Así es cuando uno traiciona sus principios. Rodrigo, como no quiero que se nos pase el tiempo, quería preguntarte, yo sé que querías hablar de lo de la ENADE, pero quiero preguntarte por tu candidatura a gobernador. Me dijeron ahí que no se escuchaba bien, entonces, pues, es que estaba escuchando la radio Beethoven, que me gusta mucho. Ya, pero ahí sí, ahora sí, dale. Ya, sí, quería preguntarte por tu precandidatura a gobernador, quiero preguntarte por cómo ves la situación en Santiago, la funa que le hizo Canal 13 a Aldo Duque, porque se lo funaron literalmente, es decir, se están moviendo los poderes fácticos para destruir las posibilidades que se están levantando desde estos pequeños canales, y al mismo tiempo la señora Camila Vallejo anunciando ahora, ¿no es cierto?, este gran congreso en contra de la fake news, la más fake de todas las fake. Perdón, pero son tan cara de palo, realmente no tienen, es gente sin alma. Yo, en definitiva, creo que solamente puedes llegar a esos extremos cuando no tienes absolutamente nada más que una estratagema en tu cabeza y no tienes nada en el corazón. Pero yo quería preguntarte por tu visión de primero, las campañas, la bajada de Sichel, la entrada de Desbordes, la candidatura de Duque, y de tu propia candidatura. ¿Y cómo ves tú el escenario en Santiago? No, el escenario, a ver, vamos por señor Sichel. Yo creo que le quedan pocos espacios donde meterse. Porque se metió, anunció, se bajó,
Entonces ahora ya el candidato de Chile Vamos es Mario, y por tanto no lo veo dónde más se puede meter, digamos. El tema de Mario, entiendo el porqué, y también entiendo el ataque que le están haciendo a Aldo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que bajarlo de alguna manera. O sea, el ataque que le hizo Canal 13 fue horrible, porque entender algo que la ley no lo dice. ¿Ya? Pero como dice por ahí el Quijote, deja que los perros ladren, pues si al final del día la gente sabe. Si mira, en el fondo del corazón, todos sabemos lo que es bueno y es malo. Todos, sin excepción. Yo soy muy platoniano para pensar. Lo que pasa es que no siempre hacemos lo correcto por distintas situaciones. Pero siempre sabemos, tenemos un eticómetro. Dice, mira, esto es como raro. Ya. Y creo que en Santiago se va a dar una batalla, y es una batalla que lamentablemente se va a dar con malas armas. Por ejemplo, yo estoy viendo cuántos son los votantes que están saliendo de Recoleta. Ya han salido 15.000 de los que estaban en el padrón de Recoleta y se están yendo a Santiago, lo cual me lleva a pensar que el partido ya sabe que va a perder la alcaldía de Santiago, pero están apostando en Recoleta, están apostando a perder la de Santiago, y en Recoleta están apostando van a perder la alcaldía, pero van a ganar el consejo. Y ahí es como se están moviendo, esto el tema de la carga. Pero, y llevado al punto de vista de la gobernación de las 52 comunas del Gran Santiago, me llama la atención que los gobiernos regionales se han transformado en un pagador, en una gran bolsa de dinero y pagador de fondos del FDNR, de los fondos municipales de asignación directa, del fondo de inversión a la competitividad, a la productividad. O sea, para que nos hagamos una idea, 154.000 millones de pesos son los que tiene el gobierno regional para fondos, y para operativamente tiene 11.000. O sea, para pagar sueldo, todo. De esos 154 se hacen a través de fondos, el 8%, el 6%, lo que la gente conoce, que son fondos que se asignan a cultura, deporte, social y económico. Pero la pregunta es, ¿en algún momento se hace el análisis, el levantamiento de la necesidad? Porque yo me imagino que la gente de La Pintana no tiene la misma necesidad que en Recoleta, las mismas necesidades que en Vitacura. Segundo, una vez que yo gasto ese dinero y se lo entrego y se lo asigno a estas organizaciones de la sociedad civil, ¿le hago un seguimiento? ¿O yo paso la plata y después yo no le hago más seguimiento? Y la segunda pregunta es, cuando yo cometo errores, como por ejemplo la paralización de la obra en el Cerro Arena, 16.000 millones de pesos, ¿ya? Que eso fue a propósito que subieron los costos de los materiales de construcción y un problema de contrato, pero ese es plata de todos los chilenos. O sea, la pregunta es, ¿cómo se asigna? Primero, ¿cómo se levantan las necesidades del gobierno regional? ¿Cómo se asigna y cómo se le hace un seguimiento? Porque si no, no es un... Rodrigo, perdona que te interrumpa, pero como hicimos este programa en vivo, era para pescar también a nuestros telepensantes, y hay gente que está preguntando cosas. Por ejemplo, ya pues dicen, mójense el potito, ¿qué opinan de los perros Kaiser y Pool, debilidad y fortaleza? Bueno, yo conozco mucho a Johannes porque me siento un asiento por medio de él. Creo que está absolutamente capacitado para el cargo. Creo que es un excelente diputado, creo que es el mejor diputado, de hecho, el que más trabaja, el que más se sabe los proyectos. Creo que es una persona hiper bien intencionado y tiene un carácter fuerte, que es lo que se necesita. Así que yo voy a apoyar con todo lo que pueda a Johannes para que lo haga. Creo que le faltan ciertas herramientas comunicacionales a Johannes, se lo he dicho a él y lo dije aquí en el programa hace un rato, que tiene que ir más por el lado de las emociones, que son las que quedan, las razones se olvidan, cuestan. Pero bueno, creo que todavía queda mucho tiempo. A Pedro Pool he estado un par de veces con él, no tiene el conocimiento público que tiene Johannes, y para ser candidato a presidente tú te tienes que conocer una mayoría de la población. Yo sé que hay mucha gente que le gusta su estilo, a mí no. A mí yo creo que es un estilo que está un poco pasado de rosca, y creo que no. Yo me la juego por Johannes y no por Pedro. No es que tenga nada personal contra Pedro Pool, pero me la juego por Johannes porque lo he visto trabajar legislativamente, sé lo que le gusta a la política y sé lo que sabe de economía, que es fundamental, que es algo que los políticos no tienen idea. Esa es mi respuesta a quien nos preguntaba. Arturo Grandón, cero posibilidad, ni siquiera lo conozco de vista. Y si no lo conozco yo de vista, que estoy metido en este mundo, no creo que la población pueda pescar a alguien así. Y creo que en estas elecciones me gustaría saber, Rodrigo Logan, ¿por quién vas? ¿Quién te patrocina? ¿Vas por la firma? ¿Conseguiste firma? ¿Cómo lo estás haciendo? Estoy en eso, levantando firmas. Tengo el apoyo del Partido Social Cristiano, pero yo les dije, como soy independiente, yo voy a levantar firmas. Voy con el apoyo de ellos, pero voy a levantar firmas porque me gusta la idea de poder representar
a distintos grupos, pero partiendo de la base de que yo siempre le digo a la gente, mire, este soy yo soy soberanista, ¿ya? Esta es la visión que yo tengo en la forma de construir sociedad. No le voy a poner nada, pero no me voy a vestir con ropa ajena, eso sí. Entonces, ¿y por qué te lo digo? Porque hay gente que sé que es de centro derecha, incluso hay gente de centro izquierda, que dice, ¿sabe qué, señor Logan? Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero respeto su postura, ¿ya? Y eso para mí es súper importante a la hora de hacer No política. invita a que la gente se inscriba. ¿Cómo se inscriben? Porque hay gente que no sabe cómo apoyar tu candidatura. Un video para enseñar a la gente el paso a paso. ¿Ya? De cómo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque aunque tú no lo creas, es súper difícil patrocinar a una persona, porque en la página del CERVEL está ubicado así como aquí abajo. Es súper difícil cuando tú le traes que lo haces con un video. Además, también mover a la acción a la gente, tiene que haber un incentivo poderoso, porque la gente no se mueve a la acción. Una cosa es que te den un like en TikTok, y la otra es que se tome al menos 5 minutos para poder levantar y patrocinarte con su clave única. Eso la gente no lo está haciendo, a menos que entienda por qué tiene que hacerlo, y además la confianza para que eso pase, porque la confianza en el tema político es baja. Rodrigo, una pregunta. Tú seguramente escuchaste el audio de Alessandri hablando de las platas que le pasa a la ACNUR a la Municipalidad de Santiago para recibir emigrantes, y por lo tanto planteando, claro, como son sus jefes, digamos, porque estamos hablando de eso. O sea, cuando le dice a esta señora, que no me acuerdo cómo se llamaba, tú no entiendes cómo funcionan las cosas. Si aquí nosotros recibimos plata para recibir emigrantes y así es como funcionan las cosas, y no voy a irte en contra porque si no te quedan los inmigrantes igual, pero sin la plata para poderlo recibir. Bueno, ese tema, por ejemplo, la relación con la ACNUR que está metida ahí. Después lo otro, tú hablaste de que la gobernación tiene plata para invertir en cultura específicamente. ¿Tú estarías dispuesto a invertir en cultura que sea antiglobalista, en eventos, a pesar de que eso pueda generar situaciones de violencia y todo? Porque aquí tenemos que irnos con todo, aquí está clarísimo, ¿no? Que se hagan charlas en contra de la Agenda 2030, que se muestren todos los insumos culturales que se han producido afuera, desde el documental What is a Woman, que es una mujer traducido, ¿no es cierto?, como corresponde, hasta las películas que muestran cómo está toda esta farsa del cambio climático, etc. ¿Tú estarías dispuesto a invertir en ese tipo de cultura? ¿Y qué harías con la ACNUR? Ya, buena pregunta. Las inversiones se hacen a través del gobierno regional. La respuesta es sí, pero te voy a explicar cómo lo haría desde mi prisma. El gobierno regional, que representa las 52 comunas de la región metropolitana, tiene 34 consejeros, los CORE, y tiene un gobernador. Entre todos son el consejo. Ahí se toman las decisiones. O sea, no basta solo lo que pueda querer el gobernador, pero el gobernador es representante oficial y extraoficial del gobierno, y tiene la última palabra en lo que tiene relación con aprobar o no las bases de los concursos del FDNR. Por tanto, tú ahí puedes colocar una cláusula para poder señalar o direccionar el formato en que se van a cumplir en ejecución esos proyectos, ¿correcto? Desde mi punto de vista, yo soy enemigo de probar el negativo, que le llamo yo. O sea, yo no me defino por el negativo. Es que no soy sinvergüenza, entonces soy honesto. No, eso es un error. Yo siempre creo que la gente tú tienes que iluminarla a través de la educación. ¿Por qué? Porque todos sabemos lo que es bueno. Entonces, cuando tú a la gente le empiezas a decir, mire, señor, yo no le voy a hablar contra la ESI, lo que voy a hablar son cuáles son sus derechos, porque usted tiene el derecho preferente, no exclusivo, preferente de los padres a educar a sus hijos. ¿Sabe lo que es educar? ¿Sabe cómo mirar el currículum de su hijo? ¿Sabe lo que dice el decreto 327 que habla de los derechos de los padres y apoderados? Y cuando la gente se empodera, pero con ese nivel de conocimiento, educación cívica, la gente dice, disculpen el término, me están cagando. Y ahí la gente sale porque conectas con el sentir de la ciudadanía, pero no los pasas por arriba, no estás haciendo clientelismo. Lo mismo, pero ahí estoy hablando del tema de la ESI, educación. Cuando nosotros hablamos del tema de la guerra cultural, más que la batalla, la guerra cultural, uno le dice, a usted preguntaron lo que, si usted quiere la Agenda 2030, ¿usted sabe lo que es la Agenda 2030? ¿Conoce los 17 ODS? Empecemos a analizar, que es algo que nunca ha querido la ONU. La ONU nunca ha querido que la gente sepa qué significa, cómo se creó, cómo se implementa y qué es lo que es. ¿Y sabes por qué no lo quiere? Porque la ONU siempre habla de la Agenda 2030, pero fíjate, nunca han hecho una campaña comunicacional para que la gente lo sepa, porque tienen claro que la gente, el chileno específicamente, el chileno ama sus libertades. A nosotros no nos gusta ser esclavos, no lo hemos sido en ninguna, o sea, viene en nuestra historia.
Sí, por eso que lo que dice nuestro himno patrio, o sea, nosotros somos la tumba de los libres o el asilo contra la opresión, y eso es por algo. Vean lo que pasó en 1817, en el 18, en el 24, en el 32, vean lo que pasó en el 1891, una guerra interna que tuvimos, lo que pasó en el año 73, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí el gobierno, y ahí se puede dar esa guerra cultural y que el gobernador, recuerda, estamos hablando de un gobierno regional, no es un pasador de dinero. Entonces, yo lo que les digo a mis compatriotas, ¿saben cuál es el problema? El problema es que el gobierno central, hoy día tenemos 3 gobiernos. Tenemos el gobierno central a cargo del presidente de la República y el Ejecutivo, tenemos 16 gobiernos regionales desde Arica, Parinacota hasta Magallanes, y tenemos 346 gobiernos comunales que son las municipalidades. El caso específico acá en la región metropolitana, el gobierno central no tiene contrapartida, no tiene nadie que le diga, oiga, presidente, ¿y por qué están aplicando la CLAP en los colegios subvencionados preguntándole a un niño que va en quinto básico si ha tenido relaciones sexuales? ¿O por qué? Si eso no está. ¿Sabían ustedes que el gobierno regional, específicamente el gobernador, tiene un montón de atribuciones a propósito de recibir denuncias y que no se hacen? Les voy a dar un ejemplo pedestre, pero no menos importante. El reglamento de los notarios dice que cualquier persona que se sienta, no voy a decir la palabra engañar, pero que no esté de acuerdo con lo que le está cobrando el notario a propósito del reglamento, puede ir a reclamar a la Corte de Apelación respectiva o al gobernador. Por tanto, las personas podrían decir, mire lo que me cobraron, no me dejaron entrar, y así las personas reciben justicia. Lo mismo en ámbitos de denuncia en materia medioambiental, en ámbitos de denuncia en materia educacional, en materia de infraestructura, a propósito del respeto a la ley de urbanismo y construcción en estas casas, o en los CITE, o en la forma. Hay un montón de cosas que el gobernador y el gobernador y la gobernación puede hacer. Por ejemplo, usted sabe que aquí hay normas que dicen que usted no puede arrendar a extranjeros indocumentados determinados lugares para ir, y eso se puede aplicar. ¿Pero por qué nadie lo sigue? Porque no es conveniente. Hay otra norma que habla sobre la cantidad de que, la forma en que tienen que tener esas construcciones. Poco se hace. Y hay un montón de cosas más que tienen que ver con los planes de descontaminación y con los instrumentos de planificación territorial que los ve el gobierno regional, ¿ya? Pero respondiendo a tu pregunta, sí, y lo voy a hacer. O sea, ustedes pueden tener mi palabra de que yo no voy a dejar pasar, o sea, voy a hacer un filtro, no un obstáculo, que quede clarito, no un obstáculo, pero un filtro. ¿Por qué? Porque no voy a permitir que la ESI se aplique. No voy a permitir que se aplique. Y no porque yo lo diga, porque el gobernador es casi un semillero, no es por eso. No me subo al podio rey, sino que dentro de las atribuciones que me entrega la ley y dentro de las atribuciones que me entrega el reglamento del gobierno regional, uno puede hacer la asignación de recursos desde el momento de levantar las necesidades. Te doy un ejemplo. Yo cuando levanto las necesidades digo, realmente la gente de Recoleta necesita, por ejemplo, en materia cultural, necesita fondos para poder proyectar ideología de género. ¿Lo necesita realmente? ¿O es algo que se le ocurre a las organizaciones de la sociedad civil? ¿O será que Recoleta necesita mejor empleo, ornato, seguridad, por cierto, vialidad, infraestructura, iluminación, etcétera? ¿Ves que ahí? Oye, ¿no te sorprende, Rodrigo, no te sorprende a ti, Vane? ¿No te sorprende que los gobiernos regionales de Araucanía hayan entregado 300 millones de pesos para capacitar a 100 manicuristas? Sí, a ti, O sea, no te 3 millones de pesos, 3 millones de pesos por manicurista. Sí, amigo, y mira, si tú miras en el gobierno regional de Santiago, mira cuáles son en los últimos 4 meses, cuáles son, Mira las prioridades. cuáles son en los últimos 4 meses, para atrás, cuáles son las comunas que han recibido más dinero del gobierno regional. Adivina cuáles son. Maipú, Santiago y Recoleta. Mira. 9.000, 7.000 y 6.800. Todo esto es un asco. Nos tenemos que ir, Así Vane. es, nos tenemos que ir, hemos cumplido. Mi estimado Rodrigo, gracias por estar en Sin Picarse. Yo solamente quiero terminar con una reflexión que tuve hoy día y compartirla con ustedes para que hagamos también un poco un aporte desde la psicopolítica, porque uno habla de la genuflexión, uno habla de que se venden, de que se quedan sin principios, de que yo estoy como terminando de convencerme, con esta reflexión los dejo para cerrar el programa, de que hay gente que siente placer lamiéndole la suela de los zapatos a otras personas. Yo creo que hay algo morboso en ello y que les provoca placer. Y con eso me estoy explicando por qué tanta genuflexión. Porque en definitiva nadie puede hacer algo que no le provoca placer toda su vida. Y esta gente lleva años
haciéndole la genuflexión a la extrema izquierda. Ergo, sienten placer, lamiéndole la suela de los zapatos a la gente que nos está pisoteando y que nos quemó el país de Arica a Punta Arenas para el 18 de octubre. Y eso me parece que es el peor escenario que podemos tener, estar votando por esa gente. Yo prefiero 1000 veces tener claramente al que los pisotea enfrente, para saber que ese es el enemigo, que al que le está lamiendo la suela y se está sintiendo tan bien y siente tanto placer con la genuflexión. Bueno, ese es un aporte psicopolítico para terminar con el programa Sin Picarse de hoy. Espero dejarlos reflexionando. Un abrazo y muchas gracias por haber compartido con los telepensantes en este nuevo capítulo de nuestro programa. Un abrazo.